Hola a todos, buenos días. Bueno, la idea de hoy es poder continuar con el tema que estábamos viendo la vez pasada de máquinas, particularmente las máquinas de estado finito. Recordemos que así se veía más o menos la definición formal de una máquina. Era una tupla de 6 elementos conformados por todos estos elementos que están acá. Y habíamos dicho que así era como se veía más o menos el diagrama y así se veía la tabla de transición. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer unos ejercicios al respecto de este tema. Recuerden que esta es una máquina que tiene una memoria primitiva, que eso significa que tiene memoria, tiene capacidad de recordar, pero tiene capacidad de recordar es simplemente lo que pasó inmediatamente en el estado anterior. Entonces uno puede salir, uno puede saber de dónde viene. Entonces de eso se trata la memoria. Y se utiliza para modelar problemas simples relacionados a computación. Entonces, bueno, lo que vamos a centrarnos es en estos ejercicios que están acá. Vemos que son 7 ejercicios. Realmente estos ejercicios tienen una curva de aprendizaje considerable, aunque son simples. La curva de aprendizaje de este tema es considerable. Entonces, bueno, vamos a ir muy despacio. No los vamos a hacer todos hoy jamás. Vamos a durar como 3 lecciones haciendo esto. eh, Quizá más, quizá 4 lecciones, quizá un par de semanas, simplemente haciendo ejercicios relacionados a máquinas de estado finito. También hay una tarea asociada a este tema. Esa tarea seguramente la dejo el próximo viernes, probablemente. Creo que es lo más prudente. Y esa tarea se hace en parejas. Entonces, les recomiendo ir buscando una persona con quien trabajar. Supongo que no conocen a nadie. Entonces, si conocen a alguien, súper bien. Si no, yo me encargo de pues, buscarles a alguien. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar resolviendo el primer ejercicio. Eh, entonces, bueno, primero hay que entender bien qué es lo que nos están pidiendo el primer ejercicio. Dice, construya una máquina de estado finito que recuerde el último dígito de una hilera binaria. Y dice que para todos los ejercicios se debe crear el diagrama, la tabla de transición, identificar el alfabeto y el conjunto de estados. Recordemos que el alfabeto son los posibles valores de entrada. El conjunto de estados es un conjunto donde están descritos cada uno de los estados. Entonces, bueno, de eso se trata. Probablemente van a tener muchas dudas en el proceso. Entonces, ahí me los hacen sin ningún problema. Entonces, bueno, voy a hacer un cambio aquí, un toque. Em, Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir acá. Y bueno, lo vamos a resolver aquí. Vamos a, voy a apuntar el nombre del ejercicio, el número de ejercicio nada más. Este es el ejercicio número 1. Y de lo que se trata es de recordar el último dígito de una hilera binaria cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hilera binaria que se ve así, lo único que quiero hacer es recordar cuál es el último dígito de esta hilera binaria. En este caso, pues el último dígito es este 0 de aquí. Eso es lo que tiene que hacer la máquina, saber si la hilera binaria del tamaño que sea, de la extensión que sea, termina en 1 o termina en 0. Realmente es bastante simple. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Um, y bueno, lo que vamos a hacer primero es hacer el dibujito y ya después definimos el alfabeto, el estado
el conjunto de estados y la tabla de transiciones. En este caso, pues no tiene mucho sentido porque van a ser solo dos estados, pero igual la podemos hacer. Respecto al dibujillo, ¿de qué se trata el diagrama? Bueno, primero tenemos que definir la cantidad de estados que queremos tener y eso va a ser en función del ejercicio. En este ejercicio sabemos que la hilera binaria, como es una hilera binaria, puede terminar ya sea en 0 o ya sea en 1, nada más. No hay otros posibles valores para una hilera binaria. Entonces, o la hilera termina en 0 o termina en 1. Entonces, bueno, eso nos da una idea de que tenemos que tener dos estados. Los estados yo les pongo el nombre que yo quiera. Entonces tengo este estadito aquí, tengo este estadito aquí. Los estados uno los hace como bolitas. Hay veces tienen nombres más pequeños, entonces se hace más fácil. Entonces, bueno, estas máquinas de estado finito lo único que hacen es trabajar con un alfabeto de entrada. Entonces, bueno, aquí uno puede intuir, bueno, cuáles son los posibles datos de entrada que puedan venir en una hilera binaria. Únicamente pueden venir ceros y unos, porque es una hilera binaria. Entonces, se trata de yo pararme en todos los estados y hacer transiciones dependiendo de los valores que vengan en el alfabeto. En este caso, voy a definirlo acá de una vez. El alfabeto, recuerden que está denotado con la letra griega tau. Es un conjunto que tiene 0 y que tiene 1, por ser una hilera binaria. Eso significa que eh, solo pueden venir ceros o unos. Entonces, me paro en cada uno de los estados y digo, si entra un 0, ¿qué pasa? Si entra un 1, ¿qué pasa? Entonces, si la hilera binaria termina en 0 y nos entra un 0, nos vamos a quedar en 0. Si de momento la hilera binaria terminaba en 0 y después nos vuelve a entrar un 1, entonces me tengo que mover al estado de que termina en 1. Ahora, si termina en 1 y entra un 0, significa que ahora la hilera termina en 0. Y ahora, si termina en 1 y vuelve a entrar un 1, entonces me quedo aquí. Esa es la solución. Hagamos una pequeña prueba a ver qué tal. Si yo tengo una hilera así, em, esta máquina lo que va a empezar a hacer es a evaluar los datos uno por uno. Entonces, primero, eh, analiza el 1 y se da cuenta. Ahora, uno podrá preguntarse dónde empieza la máquina, o sea, en qué estado empieza. Esto es una pregunta que uno tiene que definir. Entonces, uno puede decir, por, porque así lo quiere, que el estado inicial va a ser el estado este, en que termina en 0. Y la manera de denotar el estado inicial es haciéndole un círculo doble. Entonces, el que tiene el círculo doble significa que es el estado inicial. Entonces, primero estamos parados aquí y analizamos este primer 1 que viene aquí. Entonces, como entró un 1, ahora me muevo a este estado y ya no estoy aquí. Ahora entró un 0. Eso significa que me tengo que mover aquí y ya no estoy aquí. Ahora entró un 1. Eso significa que me muevo para acá y ya no estoy aquí. Después dice que volvió a entrar un 1. Me quedo ahí donde estoy. Entra un 0. Me tengo que venir para arriba. Entra un 1. Me tengo que venir para abajo. Volvió a entrar un 1. Entonces me quedo donde estoy. Y finalmente entró un 0. Eso significa que me tengo que venir para acá. Eso significa que mi hilera termina en 0. Lo que hice fue pararme primero en el estado inicial e ir analizando los datos de entrada a la hilera binaria 1 a 1. Entonces, así a punta de transiciones, en el estado en el que termine, significa que esa es la respuesta que da la máquina. La respuesta de la máquina es el estado en el cual terminó. Entonces, en este caso, terminamos en el estado 0. Entonces, la respuesta de la máquina
es que nuestra hilera termina en 0. Así es como funciona esto. Yo sé que puede ser un toque, eh, no sé, truculento, así de entrada, pero conforme vayamos haciendo más ejercicios ya se va a hacer cada vez más natural. Lo importante a este punto es que entiendan la idea general de cómo es que se construyen este tipo de máquinas. Entonces, abro el espacio para ver si tienen alguna duda o algo así. Lo podemos ver de una vez. Profe, entonces no es posible pedirle a la máquina, o sea, en una máquina de estados así de simple, no le puede decir que ingrese un número, por decirlo así, que ingrese un número y que analiza el bit más significativo, el menos significativo, por decirlo así. No, la máquina trabaja con dígito a dígito y partimos del hecho de que alguien se lo da. O sea, alguien le va dando los dígitos uno por uno, las entradas una por una. Por eso es que las transiciones están hechas en función eh, del alfabeto, de unos o ceros, porque solo recibe un 1 o un 0 y lo va recibiendo uno por uno. No es posible como decirle, vaya al final de una vez y revise el último. Eso es algo que no se puede hacer. Entonces, literalmente es una máquina de un bit a la vez. Ajá, exactamente. Hay que pensarlo así. Ok. Ajá. ¿Algo más por acá? Ok, bueno. Nos faltó definir el conjunto de estados. El conjunto de estados está denotado por la letra sigma. Ya después solo le vamos a poner sigma y ya. Y el conjunto de estados es el primer estado, que se llama termina en 0. Y el segundo estado se llama termina en 1. Si ahí usted le puso un nombre cualquiera, tiene que copiarlo tal cual está en el estado. Y este es el conjunto de estados. Ahora, la tabla de transición de este diagrama eh, es, sí, es muy simple. Solo tiene dos estados y dos posibles entradas, entonces es muy simple, es de 2 por 2. Y bueno, la vamos a construir, aunque realmente casi no se hace nunca. La tabla de transición, les vamos a poner un alias para no copiar ese mero nombre. Vamos a decirle que este es el estado A y que este es el estado B. Y bueno, vamos a decir que aquí está el estado A y que aquí está el estado B, que aquí está el 0 y que aquí está el 1. Entonces aquí es estado y aquí abajo lo que viene es entrada. Entonces, si estoy en el estado A y entra un 0, me quedo en el estado A. Si estoy en el estado A y entra un 1, entonces me voy al estado B. Si estoy en el estado B y entra un 0, me voy al estado A. Si estoy en el estado B y entra un 1, me quedo en el estado B. Esta es la tabla de transición de este ejercicio. Y es bastante simple, como les mencioné. Por cierto, lo escribí mal. Mentiras con ese. Esta es la tabla de transición de este ejercicio. Ahora, bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. Pero antes de hacer el ejercicio 2, ¿alguien tiene alguna duda con algo? ¿Todo bien? Ok. Para el ejercicio 2 ocupamos, bueno, saber un poquito de teoría. Entonces, les voy a compartir pantalla acá de vuelta un momento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Dice, construye una máquina que detecte la paridad par de una hilera binaria. Si nos ponemos a ver qué es la paridad par, les dejo acá este articulito de Wikipedia, bastante simple, por cierto. Y se los voy a pasar acá por el chat de Zoom.
Y de lo que se trata es de que esta es eh, una estrategia, un algoritmo de detección de errores en la transmisión de hileras binarias, en la transmisión de información. Cuando nosotros, por ejemplo, nos conectamos al router, ese router nos envía paquetes de información. Esos paquetes de información tienen un tamaño específico, digamos que sean, no sé, 64 bits o que sean 128 bits. Eso es una hilera de 128 bits binaria. Eso significa que vienen unos y ceros. Resulta que en la transmisión de paquetes, a veces los bits de esa hilera binaria se dan vuelta por asuntos de calidad de la transmisión, calidad del medio. El medio les afecta. Entonces, hay veces que los paquetes tienen, no sé, que sean 1, 0, 1, a veces llega a 1, 1, 1 o llega a 0, 0, 0. Algunos unos se convierten en ceros, algunos ceros se convierten en unos, y eso es algo inevitable. Por ejemplo, si su router está muy lejos de su dispositivo, entonces ahí el medio le va a afectar más. Eso significa que cada vez que llega un paquete corrupto, existen algoritmos para detectar cuando el paquete se corrompió. Y lo que se hace es pedirle al dispositivo que le vuelva a mandar el paquete. Entonces, por cada paquete corrupto se intenta decirle al dispositivo que le mande de nuevo otra vez el paquete. El algoritmo más simple para saber cuándo un paquete está corrupto o no es lo que se llama paridad par o paridad impar, que eh, aquí lo llaman bit de paridad. Eso es básicamente contar la cantidad de unos que tiene el paquete y decir, ok, resulta que en mi arquitectura todos los paquetes que voy a mandar van a tener una cantidad par de unos o van a tener una cantidad impar de unos. Entonces, bueno, devolviéndonos acá, por ejemplo, si yo tengo un paquete, digamos que mis paquetes son de tamaño 4, eh, digamos que este es mi paquetillo, el de abajo, este de aquí, 1, 0, 1, 1. Resulta que en la transmisión se me corrompió este 0 y se convirtió en un 1. Eso es algo que puede pasar. El medio le afectó. Y resulta que este otro dejó de ser un 1 y dejó de ser un 1, sí, se convirtió en un 0. Eso es algo que puede pasar también. Entonces, hay veces los bits se flipean. O sea, si es un 0 se convierte en un 1, si es un 1 se convierte en un 0. Este algoritmo de paridad par lo que hace es contar la cantidad de unos que tiene mi paquete. Y decimos que la cantidad de unos siempre tiene que ser par en caso de estar utilizando paridad par. Si estamos utilizando paridad impar, la cantidad de unos siempre tiene que ser impar. Y resulta que existe una cosa que se llama bit de paridad, que es un bit adicional que yo le pongo al paquete con el fin de complementar, en caso de tener paridad par, complementar si me dio impar la cantidad de unos. Veamos un ejemplo más fácil. Supongamos que estamos trabajando con paridad par. Nuestra arquitectura es de paridad par. Eso significa que todos los paquetes siempre van a tener una cantidad par de dígitos. Vamos a estar trabajando con una arquitectura par. Eso significa que si mi paquete, ese es este que voy a pintar aquí en verde, si mi paquete tiene 3 unos, como este que le puse acá, 3 es impar, ¿verdad? Y yo como estoy trabajando con una arquitectura par, le voy a poner un bit adicional de paridad par en 1, con el fin de que la cantidad de unos sea 4. Entonces así yo fuerzo, utilizando este bit adicional que tiene mi paquete,
Así yo fuerzo a que la cantidad de unos sea par. Porque mi arquitectura es par ahora. ¿Qué pasaría si mi paquete no es así, sino que ya la cantidad de unos es par? 2 es par. Entonces pongo este bit en 0, el bit adicional de mi paquete, con el fin de que no le afecte la suma de unos. Entonces esto dio que tiene 2 unos arriba, que es un paquete con paridad par. Si estuviéramos trabajando en una paridad impar, es lo mismo, pero al revés. Ahora yo fuerzo a que todos mis paquetes tengan una cantidad impar de unos. Por ejemplo, si este es mi paquete, tiene 3 unos, eh, este paquetito. Entonces ya 3 es impar. Entonces el bit de paridad es 0. Ahora, si mi paquete tiene una cantidad par de unos, así digamos, entonces yo le pongo el bit de paridad en 1 para que la suma sea 3 y que la suma sea impar en consecuencia. Pero entonces, en resumen, todo se resume a la arquitectura con la que yo estoy trabajando. Si es una arquitectura de paridad par, yo fuerzo a que la cantidad de par sea 1, y la cantidad de unos sea par. Si estoy en una Profe, ¿y qué arquitectura, pasa si a la hora de transmitir el medio, el paquete de bits, me afecta y cambia a un cero y se convierte en uno, entonces ya la paridad ya no es par y es impar? ajá, de eso es de lo que se trata el algoritmo, detectar cuando eso pasa y pedirle al dispositivo Ah, ok, emisor el que me bit se va a vuelva a hacer mandar. automático, el bit de paridad se hace automáticamente con respecto al resto. Ajá, exactamente. Ah, ok. Cuando se va a enviar, se hacen estos cálculos. Cuando se va a enviar el paquete, el bit de paridad se asigna. Entonces, sí, eh, como mi arquitectura es par o impar, ya yo sé la cantidad de unos que tengo que esperar, ya sea par o ya sea impar. Si no recibo eso, entonces le digo al dispositivo que me lo mande de nuevo. Ahora, este algoritmo tiene un gran problema y es que ¿qué pasa si hay dos errores? Si hay dos unos que se convirtieron en cero, entonces eso es un problema. Esto solo detecta o un error o tres errores o un número impar de errores. Si hay un número par de errores de bit que se flipearon, entonces mi algoritmo va a fallar y va a decir que el paquete está bien cuando en realidad está corrompido. Sin embargo, hay una estadística que dice que es poco probable que se corrompa más de uno. Entonces, por eso este es un algoritmo útil, aunque no es el mejor. Y bueno, de eso es de lo que se trata este asunto de la paridad. ¿Alguna duda o algo que no haya quedado claro? Por cierto, si algo no quedó muy bien, pueden leer el artículo ahí de Wikipedia, es bastante simple. Y ahí vienen unos ejemplillos también. Entonces, bueno, ahí lo pueden entender mejor. Ahora, bueno, vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio lo que nos dice es que haga una máquina que detecte la paridad par de una hilera binaria. Entonces, bueno, hay dos posibles soluciones, dos posibles estados para esta máquina, que la paridad sea par o que sea impar. Es parecido al ejercicio anterior, de hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer dos estados. Vamos a ponerle a un estado, le vamos a poner par y al otro le vamos a poner impar. Este es el estado par, este es el estado impar. Y el posible alfabeto aquí es simplemente una hilera binaria, entonces son solo unos y ceros. El alfabeto tau es igual a un conjunto de ceros o de unos, son los posibles valores de entrada. El conjunto de estados es, bueno, voy a poner aquí P, E, I, para no escribir par e impar. Entonces solo puedo recibir ceros o unos. Tengo que definir un estado inicial. Yo defino el estado que yo quiera. Voy a poner que mi estado inicial va a ser par. Entonces, si estoy en el estado par y llega un cero, la suma no se afecta.
porque lo único que se cuentan son unos, no se cuentan ceros. Entonces, si estoy en este estado y llega un 0, no pasa nada. Si estoy en este otro estado y llega un 0, tampoco pasa nada. Ahora, si estoy en el estado par y entra un 1, significa que ahora mi suma va a ser impar. Sea cual sea la suma, si le agrego otro 1, se va a convertir en lo opuesto. Por ejemplo, si yo tengo 3 unos, que es impar, y le agrego otro 1, se convierte en par automáticamente. Y así sucesivamente. Entonces, los unos son los que afectan la cuenta. Cada uno que yo reciba me lo convierte en lo opuesto. Si es par, me lo convierte en impar. Si es impar, me lo convierte en par. Y esta es la solución a este problema. Es bastante simple. Aquí lo que es un poco difícil de entender, digamos, es cómo funciona el algoritmo de paridad. Más que es un juego de palabras ahí medio complicado. Pero bueno, esta es la solución al ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con algo de esto? ¿Me puede subir un momentito de nuevo a la caja de bits para apuntar ese ejemplo? La caja de bits, ¿cuál, perdón? Ah, no, ya la borraste. No, entonces ahora lo veo en la repetición, pues en la Ah, sí, sí. grabación. Ujú, ujú. Ok, ok. Ok, ¿alguna otra duda por acá? Profe, suave, ¿me lo puede explicar otra vez, porfa? Pero sí entendió cómo funciona el algoritmo de paridad. Sí, sí, pero es que creo que me perdí un toque porque, digamos, el C inicial es par. Ajá. Si entra un 1 sería impar, Ujú. pero ¿y el cero de dónde salió? Recuerde que este algoritmo lo único que hace es contar unos. Entonces, si usted recibe un 0, no le va a afectar la suma de números pares o impares que usted tenga, porque lo único que se cuentan son unos, no se cuentan ceros. Ah, ok, entonces ahora estamos contando los unos. Solamente se cuentan los unos. Por eso las transiciones, vea que si usted está en este estado y entra un 0, no pasa nada. O si está en este otro estado y entra un 0, no pasa nada, porque los ceros no afectan la suma, no afectan la paridad. Lo único que se cuentan son los unos. Ah, ok, ok, ya, ya, entonces sí, ya entendí. Ujú, ujú. Muy bien. Ok, ¿algo más por acá? Bueno, vamos a movernos al ejercicio 3. Con este ejercicio 3 dice que construya una máquina que identifique si una hilera binaria contiene al menos una vez la secuencia 101. Este ejercicio no lo voy a resolver completo. Voy a hacer como la distribución de estados y ustedes, bueno, se van a encargar de completarlo con todas las transiciones. Profe, Entonces, sí, entonces en el ejercicio 2, ¿cómo quedaría la tabla? la tabla de transición va a ser muy igual a esta. No la hice por ser tan simple, Ah, ok, pero sí, son dos estados, dos posibles entradas. Por ok, cierto, por allá. las tablas de transiciones es algo que es muy opcional. Únicamente se pide cuando tiene sentido. O sea, cuando la cantidad de estados es como 4 o 5 y las entradas son como 3 o 4. Pero para este tipo de ejercicios tan simples, la tabla de transición no tiene sentido. Entonces sí, todo bien de momento. De hecho, eso casi ni se evalúa. Entonces, tranquilo por ese lado. Ok, bueno, vamos a hacer una máquina que detecte si una hilera binaria contiene al menos una vez la secuencia 101. Entonces, ahí la descripción completa está en la presentación, pero si tenemos una hilera binaria de sí, random, lo que sea, eh, este lo voy a convertir en 0. Lo que queremos saber es si la hilera esta contiene al menos una vez esta secuencia que yo ando buscando. 101. O sea, si en esta hilera viene al menos una vez la secuencia 101. Entonces empezamos a analizar. Vemos que aquí está.
en esta hilera binaria sí la contiene. Entonces, esta máquina debería de dar positivo si esta secuencia contenía esta hilera. Por ejemplo, si recibimos una secuencia como esta, vemos que esta secuencia no contiene la subsecuencia 101. No está. Entonces, en este caso, esta máquina debería, el resultado debería ser negativo y en este caso debería ser positivo. Eso es lo que tiene que hacer la máquina. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es lo que es medio raro. Este ejercicio sí tiene más estados, son muchos más. Y aquí vamos a definir un estado inicial. Vamos a definir un estado inicial acá. Le voy a poner el estado I. Este va a ser mi estado inicial. Después, lo que tengo que hacer es evaluar cada uno de los números de entrada que yo reciba en la hilera binaria e intentar formar la secuencia 101, que es lo que ando buscando. Tengo que intentar formar esta secuencia. Entonces, voy a tener aquí el estado 1, voy a tener aquí el estado 0 y voy a tener aquí el estado 1. Mentira, este último estado le voy a cambiar de nombre y le voy a poner algo más significativo. Le voy a poner true. Este va a ser el estado de éxito, digamos. Entonces, si yo estoy en el estado inicial y recibo un 1, me vengo para acá. Si estoy en el estado inicial y recibo un 0, me vengo para acá. Si estoy en el estado 0 y recibo un 1, me vengo para acá. Y ahora, si ya yo llegué al estado positivo, nadie me puede sacar de aquí. Entonces, cualquier cosa que yo reciba, me voy a quedar aquí. Y recuerden que tau es igual a 0 y a 1. Entonces, recibo un 0 o recibo un 1, me voy a quedar ahí. Es simplemente para una notación, para hacerlo más simple. Yo perfectamente hubiera podido poner aquí un estado de 0,1. O sea, o recibo 0 o recibo 1, me voy a quedar ahí. Pero es más bonito hacerlo con tau, entonces por eso lo utilizamos ahí. Ahora, este es el caso de éxito. Sin embargo, hay un montón de cosas que pueden pasar acá. ¿Qué pasa si estoy en el estado inicial y entra un 0? Me tengo que quedar ahí, ¿verdad? Porque mi hilera empieza con 1, que estoy buscando 101. Ahora, ¿qué pasa si estoy en el estado 1 y entra digamos, estoy en este estado y entra un 1? ¿Qué debería de hacer? Me debería de quedar ahí, ¿verdad? Lo que pasa si estoy en este otro estado y entra un 0, ¿qué debería de hacer? Me debería de volver a evaluar todo. Entonces, el resultado de esta máquina es positivo, sí y solo si llega de alguna manera al estado de true. Si no llega al estado de true, significa que el resultado es falso. Entonces, bueno, vamos a añadir la nota acá. Si no llega al estado de true, es un falso. Entonces, el estado verde es el único que responde positivo. Cualquier otro estado va a significar que la máquina no llegó, que la secuencia no tenía, perdón, el 101 que andábamos buscando. Entonces, todo el resto de estados son considerados negativos. Ahora, lo que les dejo de tarea es hacer las otras transiciones que hay que hacer, por ejemplo, aquí, o por ejemplo, aquí, o por ejemplo, devolverse para acá, o lo que sea. Les voy a dejar de tarea hacer esas otras transiciones, contemplando todos los posibles valores de entrada y todas las posibles cosas que puedan pasar. Ya yo les di acá el estado de éxito. Entonces intenten sacar ustedes los otros posibles caminos por los cuales la máquina se puede ir en función de los datos que reciban. Vean que es bastante fácil porque solo recibe 2.
Entonces, ya tienen acá una transición, por ejemplo, aquí con un 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se recibe un 1. O aquí está la transición con 1. ¿Qué pasa aquí si se recibe un 0? Eso es lo que tienen que hacer así como de tarea moral. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque este tema yo sé que es complicado. Entonces, si no, la curva de aprendizaje se nos vuelve más considerable. Entonces, lo vamos a dejar acá. Vamos a terminar la clase acá. Les dejo esto de tarea. Si quieren, me pueden contactar por Telegram si tienen alguna duda con algo. Y si no, en la próxima clase lo vamos a terminar de resolver. Entonces, ahí lo resolvemos y ahí aclaramos cualquier duda que pueda surgir, pero igual me pueden escribir. Y entonces, bueno, antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda con algo? ¿Estamos bien? Bien. Sí, profe, todo bien. Ok, no, todo bien, excelente. Entonces, eso es todo de mi parte. Nos veríamos entonces el próximo viernes. Y bueno, sí, realmente eso es todo. Tampoco hay como ningún aviso administrativo o algo así. Cualquier cosa ahí les escribo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias.